En el auditorio de TICMAS, en la Feria del Libro, vamos a hablar con Andrea Calamari, escritora, periodista. Lleva adelante la revista Hot Down y ha escrito una maravilla de libro que se llama Volver para contarlo. Un libro al que tengo la suerte de haber visto cómo crecía, casi página a página, porque tuvimos una experiencia de trabajo en un taller y veía lo que hacía. Es un libro maravilloso, pero maravilloso primero porque Andrea es maravilloso, pero también por la forma que tiene para contar una tradición, que es la tradición de viajes. La literatura de viaje nace con Odiseo, nace desde siempre. Creo que Patricia Highsmith decía, cuando no sabes qué hacer tenés que sacar a los personajes a caminar. Y el libro te transporta, tiene una gran característica. Bueno, ya lo hemos hablado tanto, no te lo voy a decir. Bueno, te lo digo en vivo, es un libro hermoso, que está súper lindo, pero lo tenemos como excusa para hablar. Así que, Andrea, gracias por acompañarnos hoy en el auditorio de TICMAS. Gracias a vos. Y no sé qué más decir. ¿Listo? Está buenísimo. Vayan a comprarlo. Claro. No, el libro está bueno, pero hay algo ahí como que es interesante para explorar, que es por qué la narrativa de viaje, que forma una tradición larguísima de la literatura, nos sigue apasionando. A ver, no sé por qué nos sigue apasionando, pero probablemente porque, como dice César Aira, que lo traigo a colación en el libro, él dice que cuando los narradores primitivos, él dice habría que imaginarse esos narradores primitivos que no tenían herramientas para contar y tenían ahí los viajes a la mano que ya tenían una estructura narrativa, porque tienen una partida, un recorrido y un regreso. Y de la misma manera están armadas las historias, con una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces, probablemente nos siguen interesando porque nos siguen interesando las historias, las buenas historias, y los viajes son una historia en sí misma, ¿no? Digo, yo supongo que hay algo de eso, y otro es porque cada persona que viaja se ve de alguna manera obligada, compelida a contarlo. Como que no hay viaje si no lo contás. Ya sea que subís una foto a Instagram frente a la Torre Eiffel, aunque sabes que no sos original, que todo el mundo lo hizo, pero necesitas contarlo. Entonces, de la misma manera, imagino que para los lectores también necesitan leer eso. Yo imagino, ¿no? Cuando el mundo era el mundo y Francia quedaba lejísimos, el que se iba a Francia y te lo contaba, te estaba contando una historia y te contaba también una aventura. Pero hoy, que el mundo está a un clic y que vos podés ver la calle donde está tu papá de vacaciones en Taiwán, el mundo está tan cercano que ¿cómo cambia la forma de narrar a partir de Internet? A ver, en principio cambió mucho a partir del turismo. O sea, porque el turismo fue prescribiendo los viajes, marcando un itinerario que, bueno, una observación curiosa, hay dos tipos de viajes que conservan la palabra itinerario, que son la peregrinación y el turismo, ¿no? Son dos viajes muy prescriptos que te dicen a dónde ir, qué hacer. Y desde que en el siglo XIX el turismo nació y después explotó en el XX, los viajes están formateados todos por el turismo. De hecho, las experiencias extremas ahora se viven en relación al turismo. Uno puede subirse a un barco con científicos para ir a la Antártida, puede ir a la frontera de México con Estados Unidos para vivir la experiencia de un inmigrante ilegal, o puede ir a cazar al África, no en un safari, sino lo más parecido a lo que se caza salvajemente. Entonces, el turismo lo que fue haciendo fue reformatear los viajes de manera tal que la experiencia del viaje turístico tonto, sería el que hacemos todos, perdió sentido. Entonces todos buscan en el turismo esa experiencia extrema cercana a los viajes primeros, al que va a conquistar, al que va a investigar, al que va a lo desconocido y no sabe con qué se va a encontrar. Estando desde Buenos Aires o estando desde Santa Fe, cuando empezás a hacer un viaje que puede ser un viaje en el tiempo o en el espacio, no solamente hay viajes en el libro que hablan sobre un recorrido, sino también hay viajes en el tiempo, ¿no? Y también está la carrera espacial, digo, hay de todo acá en el libro, todo lo que haga que el lector se mueva. Pero estando en esos lugares, ¿cómo cambia la mirada
de tu propia ciudad, de tu propia cuadra, como decía Caparrós? A ver, yo escribí un libro de viajes y no soy viajera. Necesitaría tener mucho dinero para viajar todo lo que quisiera. Lo que yo me di cuenta escribiendo el libro, gracias a este taller que hice con vos, con Matías Bauso, que de alguna manera ofició como primer editor del libro, fue que no estaba presente en mi mirada, ahí mi punto de vista. Estaba presente en el libro, pero no explícitamente. Y claro, yo lo que me di cuenta es que contaba un montón de historias de viajes, pero no estaba presente desde dónde partía yo, que es desde esta nada en términos de paisaje, que es la llanura pampeana. Y claro, me di cuenta que yo tenía una mirada sobre esa llanura en términos de viaje. Lo que pasa es que nosotros estamos en un entorno, yo soy del sur de Santa Fe, pero es más o menos parecido acá, donde recorres 100, 200, 1000 kilómetros y es todo igual. Entonces, de alguna manera, los que vivimos acá, como no tenemos esa compulsión a saber qué hay del otro lado, y somos además un lugar de llegada, donde pienso, a diferencia de lo que podría haber escrito alguien que nació en Roma o en Irak, que es lugar de salida, nosotros estamos acá en un lugar que fue lugar de llegada, básicamente. Entonces, nuestra tradición se alimentó de todas las historias de gente que llegó de distintos lugares. Uno de los personajes del libro, un personaje obligado en un libro de viajes es Marco Polo, a quien trabajás en el libro, por supuesto. Y Marco Polo tiene la dificultad del idioma. Vos en un momento decías, cuando te vas, volvés, querés contar. Y él miraba con unas categorías propias del europeo cuando llega al Oriente. ¿A vos te pasó en algún momento tener que pelear con el idioma? ¿Cómo cuento esto que estoy leyendo o que vi o que investigué, pero trayéndolo a tu mundo, viendo la conciencia de tu propio idioma? No, a ver, yo creo que, por ejemplo, Marco Polo es un libro que durante años se leyó como una enciclopedia del Oriente. Y durante siglos y milenios la pregunta por la verdad y la mentira no fue importante para la literatura. Yo creo que Marco Polo macaneó un montón, como macaneamos todos los que contamos cosas. Macanear en el sentido de exagerar, de deformar un poquito. No tenemos idea de cómo se comunicó Marco Polo en esos distintos lugares, pero para la literatura no importa. Entonces tampoco fue un problema en ese sentido, sino, yo digo, con respecto al idioma, escribo en español, leo en español, básicamente leo traducciones, y eso ya forma parte también de mi experiencia literaria, y como se trata, sigue siendo parte de la literatura, ahí no importa la verdad. Digo, la pregunta por la verdad no me importa. Dijiste bueno, que soy periodista, eso es un problema, pero no lo soy. No. Ahí hay algo, pero ¿y cómo es? Pero entonces, ¿qué contás si no contás la verdad? ¿Vos qué contás? ¿Vos contás la verdad? Nunca cuento la verdad. Por eso. No, qué sé yo, me parece que cualquiera, cuando están puestos en palabras, ya los hechos sufren una modificación radical, como dice Vargas Llosa en La verdad de las mentiras. O sea, los hechos son una cosa y el discurso es otro. Entonces, ahí digo, la pregunta por la verdad no importa. Cuando vos agarrás El corazón de las tinieblas de Conrad, uno no, o espero yo, que los lectores no se estén preguntando, ¿es verdad? ¿Quién fue? ¿Cuándo fue? Lo que está contando es un personaje inventado, está basado en él mismo, ¿cuánto hay de verdad? Creo que es una pregunta que no importa para la literatura, la de la verdad. Cuento historias a partir de lo que leí, entonces es un libro de lectora y por lo tanto está atravesada, si querés no le decimos mentira, sino que le decimos literatura. Bien. Voy a quedarme con eso y la voy a empezar a usar. Cuando me pregunten a mí, no, es literatura, listo. Exactamente. Hay muchísimos viajes, hay muchísimas historias. ¿Cómo las cosiste? De nuevo, yo veía historia por historia, pero después el libro quedó integrado como un volumen. Bueno, viste esas historias, viste como el patchwork, esas, no sé, las mantas que hacía mi abuela, tejía los pedacitos en crochet, cuadraditos, y después los montaba todos juntos. Y creo que mi abuela los montaba arbitrariamente, ni siquiera buscaba las combinaciones de colores porque era un poco dispersa y yo también,
Me ayudó bastante Matías Bauso en ese sentido, pero una de las cosas es los cuales los armé, esta no es una historia cronológica de los viajes, ni tampoco tiene una estructura ni espacial, ni temporal, no podría decir casi que no tiene estructura, sino que como una manta se fue armando en base a mis asociaciones. O sea, ¿qué asociaba yo con qué en términos de lectura? Eso fue. Te hago la última, te agradezco mucho el tiempo. De hecho, Andrea vino especialmente, casi especialmente para la charla, así Sí. que genial, mil gracias por haber venido al auditorio. Andrea no vive en Buenos Aires. Hablaste que es un libro hecho por una lectora y quiero hacerte esa última. Estamos en la Feria del Libro, el libro es un libro de viaje, entra en una tradición de libros de viaje. Danos 5 libros de viaje, 4 libros de viaje que vos decís, no que te ayudaron en el libro, sino de esos que te decís, che, estos hay que leer. Primero La Odisea, porque es genial. Yo sé que suena re ñoño leer La Odisea, pero está buenísimo. Es vertiginoso, es divertido. La Ilíada también. Obviamente no es un libro de viajes, pero hay viajes dentro. La Ilíada y la Odisea son para mí imprescindibles. Conrad, El corazón de las tinieblas. En Argentina creo que Beújar es una de las que recorro ahí. Todos los de Chatwin, por ejemplo. Y no sé si... Bueno, creo que Marco Polo, que es así como un clásico, está bueno leerlo o releerlo para ver qué hay ahí detrás de todo lo que se dijo, pero los diarios de Colón, ese es otro. Para mí, el descubrimiento de América, la llegada de Colón a América, está muy atravesado por un montón de otros relatos y el diario de Colón es genial. Andrea Calamari, vuelvo a mostrar a cámara el libro. Es autora de Volver para contarlo, un libro que no me voy a cansar de recomendar y de hecho en varias reseñas de otros libros hablé del tuyo porque es un pivot súper interesante para entender cómo se lee hoy. Gracias, Andrea, por haber estado en el auditorio de TIC. Gracias a vos.